Preguntas, Amanda, veo que entró una más. Sí, señor, entró una por acá y dice lo siguiente, ¿cómo se puede mejorar el trabajo en equipo cuando se prefiere trabajar de manera individual? Buenísima pregunta. Genial. Porque, ¿cómo usted se da cuenta de que esa persona, la preferencia o usted mismo prefiere trabajar solo? Esa es una vaca, esa es una creencia limitante. Yo necesito entender por qué usted o la persona le gusta trabajar mejor solo que no acompañado. Pueden haber dos o tres situaciones. Una, el tipo de personalidad que yo tenga. Ese va a influir a dónde me quiero mover. Recuerden que la personalidad dominante, influyente, son más extrovertidas que las personalidades estables y concienzudos. Entonces, su tipo de personalidad le puede decir, prefiero trabajar solo que acompañado. Ese es uno. El segundo, ¿cuáles son mis creencias de trabajar con gente? Y si a usted no le gusta trabajar con gente es porque tuvo una experiencia previa que no le fue bien. Y como no cerró ciclo, entonces usted sigue pensando, yo no hago grupo con esta gente porque siempre me va mal. Al final tengo que hacer yo todos los trabajos, tengo que exponer y tengo que dividirle la nota. Prefiero hacer las cosas solo. Ahí cuando generalizamos estamos cometiendo un error porque no todo el mundo es igual. Y ahí yo tengo que entender cuál es la causa que hace que yo prefiera trabajar solo o por qué la otra persona quiere trabajar solo. Y tercero, y vean dónde los estoy llevando, y tercero, yo necesito saber cuál es la inteligencia emocional de esa persona. Porque puede ser que esa persona tenga una inteligencia emocional muy baja y como la inteligencia emocional es la base de las habilidades blandas, él no tenga buenas relaciones interpersonales, él no sabe cómo expresarse con las demás personas, él no sabe cómo hacer equipo. Entonces se convierte en una persona aislada, que prefiere ver los toros desde la barrera y prefiere trabajar solo. Veo que hay otra más, Amanda. Y también en el Facebook tenemos una pregunta porque lo estamos transmitiendo por medio del Facebook Live. Entonces dice don Alejandro Brenes, ¿cómo lidiar con jefes que no te motivan y solo están viendo lo malo, pero cuando hay éxitos no te reconocen los logros? Wow, súper buena. Tenemos actualmente en Costa Rica más de un 40% de nuestros jefes con ese tipo de actitudes. Y eso es un problema si usted, su inteligencia emocional no es fuerte, porque realmente se va a sentir frustrado por todo lo que hace. Lo mismo, trabajar con familia, trabajar con jefes es sumamente difícil de poder confrontarlo. Pero hay dos caminos. Sigo aguantando que me trate mal y no me reconozca, no estoy diciendo que me trate mal, que no me reconozca, o hablo con él y empiezo a conocer por qué él no tiene el hábito de reconocer. Si parte del trabajo en equipo es reconocer, si parte de un buen liderazgo con humildad es reconocer. Dos caminos. Y esa parte puede ser las mismas tres cosas que te dije. Él puede ser personalidad de y una persona dominante, es lo que él dice, como él dice, en la mayoría de los casos, en extremos, y no le gusta reconocer. Puede ser una, el tipo de personalidad. Dos, puede ser su inteligencia emocional, que es muy baja, y entonces él dice, soy el yo-yo, yo hago, yo digo, como yo soy el que mando. Dos. Y tercero, alguna experiencia que lo haya marcado o alguna creencia limitante que ya traiga que le diga así es como se lidera. Y si somos X, si la persona es un X o un baby boomer, que somos personas ya de los 40 para arriba, muchas veces tenemos ese arraigo con vacas viejas, lo cual no está bien, pero tenemos que empezar a confrontar. ¿Algo Muchas más, Samantha? gracias. Sí, señor, una más por acá, dice don Carlos Solano. ¿Qué técnicas debo utilizar para poder comunicarme con una colega que es negativa y que no me acepta dentro de su grupo laboral amistad? Uf, lo primero, don Carlos, somos energía y nosotros transmitimos la energía que tenemos. La persona que es positiva, la persona que suma, la persona que se arregla, alegre, transmite mucha energía positiva. La persona tóxica o con problemas o negativa, la energía es negativa. Lo primero que tengo que tener muy claro es que yo estoy capacitado mentalmente para que la energía negativa no absorba mi energía positiva. Tenerlo claro. Y eso va en cómo pienso yo, cómo me preparo yo, porque todos los días tenemos mucho contacto con gente tóxica. Esa es una. Dos, aquí la parte, lo vuelvo a repetir, puede que no hayan químicas en trabajo,
pero lo más importante es entender por qué yo no tengo química, qué no me gusta de esa persona. Vuelvo a repetir, detrás de una persona difícil hay una situación difícil. La clave está en encontrar qué es lo que provoca que esa persona se exprese, reaccione o se comporte de esa manera. Don Carlos, mi mejor consejo es, si puede tener un one-on-one con la persona y ser sincero y decirle qué le gusta a usted y qué no le gusta, va a ganar. Pero eso sí, con un fin común. Escucha activa. Vea lo que hay debajo del iceberg. Vea qué es lo que hay debajo del iceberg. Hay muchos tips para empezar un one-on-one con ese tipo de personas. Por ejemplo, si usted va a ir a atacar, esto es acción-reacción y no es lo que queremos. Siempre empiece. Yo, Diego, creo que usted, don Carlos, muchas veces no me escucha o no me trata bien por eso, pero empiece con yo creo, yo pienso, yo siento, porque eso abre y crea puentes en lugar de ir a atacar. Si usted empieza con un adjetivo, es que usted es muy vago, es que usted me trata así, es que usted... Cuando empieza a señalar, es acción-reacción y eso es lo que no queremos. Don Carlos, consejo, one-on-ones, pídalo ya y escuche, nada más escuche y empieza a conocer la persona. Hay un punto que no he tratado aquí, pero que es valiosísimo, pero eso se lleva su rato, y es cuando empiezo a aprender a reconocer a la gente por su lenguaje no verbal. Es muy fácil cuando yo veo a una gente que viene molesta, pero cuando yo empiezo a ver los ojos de las personas, cómo los mueven, qué dicen, las cejas, los brazos, la posición, la postura, eso me ayuda a mí a ver qué es lo que pasa con la persona. Pero ese es un tema un poquito más avanzado y de un poquito más de análisis. Espero haberle contestado, don Carlos. Mi recomendación es one-on-ones, uno a uno con la persona. Empieza a conocer y ver qué hay detrás de él. Algo tiene que tener y por eso es complicado. Ahora, en sistemas de trabajo no se necesita ser amigo, pero sí se necesita llevar la fiesta en paz. Y eso tenemos que lograrlo. Ok, continúo. La otra parte, ya hablamos de las creencias limitantes, les dije que La vaca es un buen libro. La otra parte es cómo expreso el control de mis emociones. Cómo expreso y controlo mis emociones. Y esto es todas las experiencias, todo el aprendizaje, todo el carácter, todo lo que me ha dicho de cómo yo debo expresar mis emociones. Ninguna expresión yo no tengo que dejar de expresarla. Todas tengo que expresarlas. No hay que reprimir ninguna. Eso es básico. Lo que sí tengo que hacer es controlarlas. Si usted sabe cómo generarlas, debe saber cómo manejarlas.